me he olvidado de decir que después de su intervención vamos a dar los certificados y diplomados de todas las condiciones, ponentes, comunicantes, asistentes, pero antes, ya lo conocéis porque ha estado todos los días con nosotros. Yo le quiero agradecer como responsable académico de este evento que haya querido venir. Se lo dije hace unos meses en Bogotá, y es una persona que tiene una agenda muy apretada. Es una persona, yo creo que de los mejores profesores que hay ahora en América, que siempre está con la última vanguardia, que ha sido hasta hace poco tiempo consejero de Estado, que es un profesor que ha estado dentro de la función jurisdiccional, con sentencias muy comentadas en la Sala Tercera del Consejo de Estado. Ha sido director del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Es miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Tuvo a su cargo en el año 2006, no sé si se acuerda, pero hicimos unas jornadas en el Externado, en Bogotá, unas jornadas. De hecho, para decir, las de este año son en Santiago de Chile, en la primera semana de octubre, y las del próximo año son en Cartagena de Indias, también la primera de octubre, para que vayan. Y también quiero saludar a Simone. Simone, su señora, los que son del foro saben el poder que tiene en el foro paralelo, que yo lo he experimentado en algunos eventos, y también le agradecemos mucho que haya hecho el esfuerzo de venir a esta tierra que tiene una lengua también parecida al portugués. Yo, el lunes voy a ir a Bahía a dar una conferencia y a la tierra, cerca de la tierra de Simone. Bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar un buen rato intelectual, porque además va a hablarnos de las dos principales versiones, según su criterio, que existe ahora mismo para comprender la evolución del derecho administrativo iberoamericano. Y sin más preámbulos, Jaime, que además lo tienes preparado con todos los medios de comunicación más modernos. Adelante. Buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes, a los presentes, a los ausentes, a quienes han estado toda esta semana reunidos en este bello sitio, en este bello lugar de Galicia, Pasos de Mariñán, ¿no? Que pues no nos esperábamos lo imponente y lo bonito y el sitio, ¿no? Es especial, es un sitio especial para poder reflexionar sobre los problemas del mundo y los problemas de los estados y los problemas de la administración en cada uno de nuestros países. Agradecer a Jaime la invitación. Nos conocemos ya hace bastante tiempo, cuando era un joven que iniciaba sus correrías por América. Sí, era director de la INAP, ¿sí? Cuando nos visitó por primera vez en la Universidad Externado de Colombia, y desde ahí hablamos la posibilidad de organizar el foro en Bogotá. Fue uno de los primeros foros que se organizaron, con un éxito total, por el tipo de profesores que llegó, por la calidad de los docentes que nos acompañaron en aquella oportunidad, por los jóvenes que estaban irrumpiendo en el derecho administrativo con nuevas teorías, nueva visión del mundo, de lo que es la administración, de lo que es el contenido de nuestra disciplina. Y en esta oportunidad también agradecer a los organizadores de las 14 jornadas de Derecho Administrativo Iberoamericano, y el tema que se seleccionó precisamente, que es la buena administración para la realización de los derechos sociales fundamentales. Es un tema que lo pone uno a reflexionar si realmente el nombre de nuestra disciplina es el del derecho administrativo, o eventualmente el derecho de los administrados, pero eso de derecho de los administrados me suena muy arcaico y medieval. Yo diría que sería el derecho de la dignidad de las personas, el derecho a la convivencia, el derecho de los seres humanos, el derecho de las garantías que tenemos que tener como hombres, como personas dentro del contexto de toda sociedad. Esa es una de las primeras cosas que hay que repensar.
porque precisamente se trata de la realización de los derechos sociales fundamentales. Yo diría no solamente los derechos sociales, derechos individuales y los derechos sociales, todos los derechos tienen que ser realmente consolidados, realizados, materializados en toda sociedad que se considere democrática, que se considere regida por un régimen constitucional. Es imposible admitir un régimen constitucional que no sea precisamente el que tenga por objeto y finalidad lo que se ha propuesto en las jornadas de esta semana aquí en Mariñán. Entonces, eso todo de por sí ya implica toda una discusión. Pero bueno, la conferencia la traigo, o las reflexiones, porque más que conferencias son reflexiones finales de estas jornadas, en torno a lo que han sido las, llamémoslo así, las últimas noticias, las buenas nuevas que nos tiene la teoría del derecho administrativo en América, que vienen en permanente debate, que han surgido y nos abren escenarios de discusión muy grande, muy profunda, de lo que debe ser el Estado, la administración, el papel de nosotros, las personas, los ciudadanos, dentro de ese Estado. Son dos teorías contrapuestas y por eso las he escogido. La una es el denominado constitucionalismo del bien común, del profesor de Harvard, de Benvenul, que ha irrumpido desde la perspectiva de las teorías conservadoras, replanteando una gran cantidad de predicados de los conservadores norteamericanos, de los originalistas, como ellos se denominan, o positivistas estrictos norteamericanos, en una lectura muy interesante, controvertida, porque de pronto raya con nuestras estructuras democráticas, con nuestras estructuras de Estado de Derecho, que es precisamente lo que voy a mostrar a continuación. Y la segunda posición, totalmente contraria, ¿no?, en el otro polo, que son las teorías que se han venido esbozando para América desde Europa, con un profundo contenido social y, en mi opinión, que desarrollan materialmente las cláusulas del Estado social de derecho que contienen nuestros ordenamientos jurídicos. Hablo del denominado por ellos el Jus Constitutionale Comune Latinoamericano, del profesor del Instituto Max Planck, aquí, ¿no?, un doctor con Javier, que los conoce muy bien, a Bogdandy, que es la cabeza visible de esta línea de pensamiento que se funda precisamente en la cláusula del Estado social, en la iniciativa social a partir del respeto, de la consolidación de los derechos humanos. Esa es un poco la charla que quiero con ustedes, acá con esta vista de Pasos de Mariñán, que seguramente ustedes la tienen, que tiene autoría propia, no necesité derechos de autor, ¿no?, pero ustedes la pueden compartir. Es una belleza este paisaje de acá, definitivamente. A ver, vamos a desarrollar tres ideas, porque tampoco los voy a demorar demasiado en el almuerzo, porque ¿no?, estamos todos pendientes de esos almuerzos tan buenos que hay aquí. No sé qué sorpresas nos tienen para hoy, ¿no?, pero cada día es un manjar. Es manjar, sí, algo especial. La primera idea se refiere a cómo llegar a estas dos teorías, porque estas dos teorías lo que están haciendo en el debate latinoamericano es mostrarnos cómo es que se está viendo la consolidación de la buena administración, del bien común, del interés general, cada una desde su punto de vista ideológico y político, ¿sí?, pero que confluyen más o menos en el mismo discurso. Entonces, es tratar de desentrañar a ver si esos discursos tienen las mismas bases y las mismas fuentes, y si el resultado del bien común puede ser el mismo en un lugar o en el otro. Porque en eso estamos debatiendo en América Latina. Ya las posiciones políticas que se adoptan en algunos estados tienen que ver con estas dos grandes concepciones. Ya hemos pasado por toda una serie de teorías, de doctrinas que han influido en nuestra forma de ver el derecho administrativo, de ver a la administración, de concebir el Estado, muy fluidas, muy nutridas de elementos políticos, sociológicos. Aquí en esta primera idea, y antes de meterme a analizar el bien común o el Jus Constitutionale común latinoamericano, quisiera mostrarles cómo
de todas maneras, si reflexionamos lo que ha sido la evolución del derecho administrativo durante todos estos años, del cual nos hemos ocupado en muchos foros, pues siempre hemos tenido que acudir más o menos a fuentes parecidas desde el punto de vista doctrinal, para no entrar en detalles legislativos ni normativos, ¿no? ¿Quiénes de nosotros no nos hemos emocionado leyendo a León Duguay? Nos sale ese espíritu, ese corazoncito socialista que en algún momento tuvimos y que nos hace pensar que el Estado y la administración tienen en sus manos todo el poder, ¿sí?, para la solución de todos los problemas sociales. El Estado asistencialista, el Estado prestacional. Esa es la construcción de León Duguay a partir del concepto de servicios públicos, con todo el desarrollo que tuvo en el ámbito del derecho administrativo, que ustedes lo conocen, la gran obra de Gastón Yes, esos principios generales del derecho administrativo que son fantásticos, pero todo predicado en un Estado que se lleva en su espalda el peso total de la sociedad. Las reacciones también de esta teoría que han alimentado parte de nuestra legislación. ¿Cuántas de las posiciones normativas en los países latinoamericanos están influidas también por Mauricio Olivo, el gran crítico de León Duguay? ¿Sí? El ejercicio del poder antes que la prestación del servicio. Ahí hay derecho administrativo. Y fíjense que si miramos las dos posiciones ideológicas, todas ellas están girando en torno a cómo cumplir de una u otra manera los propósitos para los cuales ha sido instituido el Estado y las finalidades que deben materializarse, que es la sociedad misma, desde posiciones ideológicas diferentes. O los aportes que se revivieron, en mi opinión, en los últimos años a partir de la pandemia, por ejemplo, de los trabajos de Forstó. ¿Cuál de los países del planeta no se volvió un Estado asistencialista garante del mínimo vital de vida, alimentación, comunicaciones en medio de la pandemia? O sea, construcciones que mostraban al Estado actuando de manera directa en la nivelación de las condiciones de vida, garantizando el mínimo vital. Ahí está pintado, ahí está hecho, está materializada toda la concepción que en el año 38 Forstó nos trajo y desarrolló, ¿sí?, y que la veíamos por allá en las nubes como algo teórico imposible, y terminó siendo la administración de los últimos años abastecedora, irrumpiendo en el momento en que todas las teorías neoliberales justificaban la actuar de la administración en un escenario diferente. Porque nos cogieron de sorpresa. Y ahí surge el Estado, surge León Duguay, surge Forstó. Y si seguimos avanzando en las construcciones teóricas, pues vamos a encontrar igualmente que persisten. Nadie niega en este momento que las concepciones normativas positivistas pues son el soporte del comportamiento de nuestro aparato administrativo, del ejercicio de la administración pública. ¿Sí? No podemos desconocer la existencia del ordenamiento, la seguridad jurídica. Ahí aparecen las teorías de Kelsen, aparece Merck, ¿sí?, aparecen otros positivistas como de influencia anglosajona, ¿sí?, Hart, por ejemplo, ¿sí?, que abre las puertas eventualmente a pensar en una administración actuante en determinados sectores, rompiéndose esa dureza con las que nos educamos en América Latina, que es la dureza kelseniana. ¿Sí? Somos educados bajo esa idea. O el derecho administrativo también de los últimos años, inspirado por las fuentes del neoconstitucionalismo. Working. Escuchaba hoy precisamente a los estudiantes cuando hablaban de todo el tema de los principios, ¿no? O Alexis. Alexis no es un filósofo, Alexis es un administrativista. Y es un administrativista que nos enseñó o nos revivió ideas fundamentales del derecho administrativo, como el principio de proporcionalidad, que era la medida justa en las actuaciones administrativas y decisiones administrativas, después que se la tomaron los filósofos y los constitucionalistas que se creen dueños del principio de proporcionalidad. Claro, era de la esencia misma de la posibilidad de decidir y de ser justo en el momento en que tenemos que resolver en torno a los derechos de las personas. Ahí estaba. Y eso nos llega ahora para minorar la intensidad del positivismo, y ese es también nuestro derecho administrativo. Fíjense todo lo que estamos encontrando.
O las posiciones neoeconomicistas. Gran parte de la actividad de la administración, ¿sí?, se puede explicar y se debe explicar es a partir de la reducción de todo ese montaje de León Duguid en torno a la responsabilidad del Estado y permitir el flujo del mercado, de la iniciativa privada, porque ahí también hay responsabilidades sociales. Ahí también hay actividad prestacional bajo otros escenarios que no son exclusivamente de decisiones administrativas, pero sí de actividad económica. Porque no somos sociedades cerradas y sabemos exactamente qué tipo de actividad es la que podemos desarrollar en esos escenarios. Entonces, miren la complejidad de nuestro derecho administrativo como lo tenemos estructurado. Y si seguimos mirando, podemos irnos a las teorías de Smith-Asman, todo el tema de la sistemática, ¿sí?, o de las teorías que surgen en los últimos años a partir de las finalidades del Estado constitucional, que nos llevan directamente a hablar precisamente de las responsabilidades sociales en escenarios de economía de mercado de los estados constitucionales, de las administraciones propias de los estados constitucionales. Ese es, diríamos, este primer punto de inquietudes que quería llamarlos, y en todos ellos el rasgo común es cómo se administra mejor, cómo tomamos las mejores decisiones para lograr el bienestar de los asociados. Ninguna de ellas está diseñada para pensar cosa diferente, para pensar que el Estado está para ser arbitrario, para ser agresivo, para ser desconocedor de derechos. Cada uno desde su perspectiva ideológica, porque de eso se nutre el derecho administrativo, de ideologías, ¿sí?, está dándonos una respuesta diferente que permite escenarios de discusión profunda y permanente. No es un discurso unívoco, es un discurso de pluralismo el que hay en la construcción del derecho administrativo. Y en ese escenario nos salen en los últimos años dos posiciones muy interesantes, antagónicas, que buscan exactamente lo mismo, pero con sustentos y razonabilidades diversas. Entonces ahí es donde caemos en las construcciones. Voy a ocuparme primero, no por preferencias ideológicas, pero sí por el contenido mismo de su exposición, de los trabajos del profesor Adrian Berbelmühl de la Universidad de Harvard. A ver si hago aquí un pequeño resumen. Sí, María del Carmen. ¿Sí? Un poco de agua, por favor. Para usted. A esta hora, doctor, solamente cerveza. Bueno, No, porque en medio de la... está en la conferencia un poco de agua porque... Sí, eso lo voy a borrar de la grabación. Bueno, muy bien. Entonces, ¿quién es Adrian Berbelmühl? Es un reconocido, actual, joven además, pensador, jurista norteamericano, profesor catedrático, no sé si es catedrático, profesor, su vinculación con la Universidad de Harvard, pero que ha venido construyendo desde hace algunos años toda una teoría de revisión de las bases del positivismo norteamericano, del originalismo norteamericano, del textualismo norteamericano, como parte de construcción de un derecho administrativo sumido en unas concepciones que ya las habíamos escuchado en otro escenario, por ejemplo, de Maurice Orió, construidas en el fortalecimiento del poder, del ejercicio del poder, pero con una revisión de las estructuras orgánicas para el ejercicio del poder y un aminoramiento del control jurisprudencial, que hacen que surja una especie muy particular de concepción sobre el derecho administrativo, que acá la tengo resumida para no demorarme mucho en su presentación. Digamos, el justnaturalismo norteamericano luego de Dworkin, porque además se sume en Dworkin, es partidario de Dworkin, pero ahí tiene unas controversias ideológicas con Dworkin en la medida en que, y se nota el extremo ideológico que está envuelta esta discusión, porque él considera, por ejemplo, que Dworkin es un liberal de izquierda, en la medida que que su principalística fortalece a ciertos sectores, sobre todo de la izquierda norteamericana. Él vive prevenido con la izquierda norteamericana porque le atribuye toda la construcción y la manipulación de la teoría de los derechos sociales y los derechos individuales. Dice que ahí hay una ventaja cualitativa significativa
en la jurisprudencia norteamericana, de la izquierda norteamericana, y en parte pues mete a Dworkin en ese paseo a decirle que, pues, que es muy bien toda su principalística, pero que un momentico que él era como de izquierda y eso suena, no, pues si Dworkin es de izquierda, vayan ustedes pensando entonces en dónde está ubicado nuestro actor en este momento. Pero digamos, el justnaturalismo norteamericano luego de Dworkin ha venido siendo nutrido con trascendentales posiciones y criterios jurídicos que conmocionaron las estructuras fundamentales de la administración pública dentro del contexto del Estado constitucional y enriquecen los debates. En este escenario debo destacar los trabajos del profesor Verbenul en varias de sus obras, que maneja un concepto, maneja una idea, sobre todo en las últimas obras de los últimos años, que es el concepto objetivo del bien común, como objeto precisamente de la administración y del derecho administrativo. Ahora, el fundamento constitucional de toda esta construcción lo deriva de una cláusula que, no obstante las distancias y las discusiones, podría ser asimilable a nuestra cláusula del Estado social. Vean ustedes, la cláusula constitucional norteamericana del bienestar general, que otorga al Congreso el poder para proveer para la defensa común y el bienestar general de los Estados Unidos. Ese es su punto de partida. Y a partir de ahí, pues entra a hacer todo su planteamiento en torno a lo que él considera el derecho administrativo, porque es administrativista, no obstante llamarse su teoría la teoría constitucional del bien común. Vermeulen encadena su propuesta sustancial de derecho administrativo dentro del ámbito filosófico vinculado al pensamiento justnaturalista de Dworkin, aunque con algunas variantes ideológicas, ya les dije cuáles. Por lo tanto, sujeto a su dinámica interpretativa y de aplicación del derecho, fundada en la principalística, se consolida de esta manera como un detractor del positivismo clásico norteamericano. Entra a revisar, ¿sí?, todo ese originalismo que ustedes conocen, ¿sí?, vinculado materialmente con los compromisos de la administración con el bien común, que le otorgue y conceda a los gobernantes, y ahí comenzamos a mirar sus aportes ya que se me salen de lo jurídico, pero están generando un derecho administrativo autoritario, ¿sí?, que le concede a los gobernantes el poder necesario para gobernar bien. Ese discurso también lo tenemos en las estructuras del Estado Social de Derecho. Vean ustedes, para no ir muy lejos, los trabajos también de profesores aquí muy distinguidos españoles, que nos están hablando del fortalecimiento de la administración pública para consolidar las finalidades del Estado Social de Derecho. Debe tener los poderes suficientes para poder materializar, ¿sí?, eso que está en esa cláusula y que está desarrollado o directamente o a través del desarrollo legal, como lo explicaba la doctora Graciela hace un momento, dependiendo del tipo de derechos involucrados en la materialización de la cláusula. Él también dice, aquí hay que en Estados Unidos, porque además todo esto se desarrolla en un contexto norteamericano, ¿no?, de los avances y desavances de la jurisprudencia norteamericana, dice que ese derecho administrativo debe conceder poder necesario para gobernar bien, en lo que se ha dado llamar en su última obra como el constitucionalismo del bien común, idea que ya había marcado desde años anteriores en su propuesta de reforma al originalismo, una obra del año 2020, muy interesante, muy dogmática, muy doctrinal, donde ustedes pueden encontrar resumen de todo su pensamiento, para no tener que leerse los 8 libritos que ha sacado en los últimos años. Esta novedosa percepción, que se encuentra profundamente permeada por el derecho natural, como el mismo autor lo reconoce, obtiene sus fundamentos conceptuales en la tradición jurídica clásica finalista que predicaba la teología de la norma ley de referencia a su tenor literal, en procura de identificar siempre el propósito del bien común que necesariamente debía desentrañar. Él dice, la norma, desentrañar implica también romper ese pensamiento original, porque hay que avanzar en torno a esa satisfacción del bien común. Así se desprende sin mayor dubitación del solo título, el artículo fundante de toda su construcción, más allá del originalismo, que es la obra del año 20, que llama a una clara ruptura con las teorías positivistas estrictas y cerradas y la filosofía conservadora norteamericana que ha dominado la interpretación constitucional, y una apertura a una profunda
idea justnaturalista mucho más abierta, pero también profundamente conservador, aunque él en algunas obras dice que él no es conservador. Fundada en la reivindicación del marco moral, constitucionalismo moral sustancial, así lo identifica, en la razonabilidad del bien común, en la sustentación de su teoría del bien común. Ahora, estas ideas, sin embargo, y aquí un poco para ya darle, ¿no?, condensar al autor, él las trae y las resume en 4 postulados básicos, que son con los que sustenta su teoría, su nueva teoría del derecho administrativo, que ha venido siendo recogida por algunos países, en algunos autores, y con una prédica muy grande, ¿no? Dice, primero, advierte en la construcción de este nuevo derecho, hace una clara advertencia en torno a la necesidad de revisar el principio de separación de poderes, en su versión clásica. Dado el proceso de mutación, evolución natural y endógena, entre comillas, producto de la interacción de principios, los de adecuación y deferencia. Este proceso evolutivo, ya que lo ubica en el constitucionalismo norteamericano, se remonta a la jurisprudencia de los años 30, de la década de los 30 en Estados Unidos, precisamente en la forma como la jurisprudencia comenzó a ver el avance de los órganos reguladores, y él entiende que a partir de ahí, con la disminución de la intensidad jurisprudencial en el control, pues lo que estaba haciendo el juez constitucional en esos casos, la Corte Suprema de Estados Unidos en esos casos, era admitir la posibilidad, ¿no?, para el bien de toda la colectividad, del fortalecimiento del poder de estos órganos reguladores, de los órganos administrativos, del poder administrativo, en beneficio del bien común, porque ahí es donde estaba la sociedad misma, ahí se estaba desarrollando, y eran las mejores decisiones en el momento oportuno, y dice, eso es lo que la Corte de Estados Unidos ha permitido, y por lo tanto, a partir de ahí, por eso habla de un proceso de mutación de la teoría clásica de la división de poderes en torno al fortalecimiento del poder ejecutivo. Bueno, ya García Enterría, en su famosa obra de Revolución Francesa y Administración Contemporánea, precisamente dijo que eso es lo que habían hecho los señores revolucionarios franceses, ¿no? Que se tomaron en serio la revolución y dijeron, esto aquí, nuestro propio derecho, nosotros somos los que mandamos y nos colocamos por encima de todos. Fíjense que el ejercicio del poder y la acumulación de poder, eso es lo que toma este autor para decir, ahí debe crecer el derecho administrativo. Bueno, lo segundo, dice, un perentorio reclamo al reconocimiento de preponderancia sustancial del poder ejecutivo, fortaleciéndolo, haciéndolo mucho más enérgico, depositario de poderes y facultades discrecionales suficientes y necesarias. Claro que su visión de la discrecionalidad es más como, es una discrecionalidad esa que aquí la doctrina española tanto refuta, que es la de la arbitrariedad. Su concepto de discrecionalidad se asimila más a concepto de poderes arbitrarios a la administración, suficientes y necesarios para ejecutar el bien común y garantizar el cumplimiento del bien común, con lo cual propugna por un verdadero poder administrativo. O sea, nuestra disciplina es ahora ya no el derecho administrativo, sino el ejercicio del poder administrativo. Eso tiene una significación enorme, porque no es el poder constitucional, sino el poder del administrador. Pónganle cuidado a lo que está sucediendo con esta teoría. Un Estado administrativo, sujeto bajo consideraciones sustancialmente morales, a un especial derecho administrativo, voz viva y actuante moralmente de la ley. Ahí está. Que cumple un papel estelar en toda la exposición jurídica en cuanto que constituye el arco genérico de la transformación de la totalidad del derecho público, la mano fuerte del gobierno legítimo para la materialización del bien común, pero siempre bajo el reproche de cualquier desbordamiento de las autoridades para el cumplimiento de las finalidades, aunque a riesgo de abuso de poder. Porque
acepta que puede haber abuso de poder y lo considera legítimo si hay que garantizar el bien común. O sea, gobernante, inteligente, poderoso, yo sé lo que es el bien común. El bien común no es lo que diga la Constitución, el bien común es el que diga el administrador, poseído de discrecionalidad para garantizar lo que él cree que debe garantizar. Esa es la teoría. Ese es el segundo elemento de su construcción teórica. El tercer elemento, el reconocimiento en la justificación del constitucionalismo del bien común de las llamadas razones de Estado. Entonces nos revive toda la teoría de las razones de Estado. Ahí cojan ustedes, ¿no? Váyanse por allá a los años 30 del siglo pasado, recojan toda esa teoría, ¿no? Es decir, de la justificación política más allá del derecho, así lo dice, para el cumplimiento de los mandatos del bien común y su debida adecuación, concreción material, lo que irradia en el ámbito del concepto mismo del derecho administrativo, que pasa en consecuencia a tornarse en el derecho de la fuerza y el ejercicio de la autoridad fundado en la razón de Estado. Y la cuarta, que seguramente no le va a gustar a muchos, dice, la aceptación de que la construcción jurídica del constitucionalismo del bien común impactará irremediablemente en las conquistas jurisprudenciales de la Corte de Estados Unidos. En otras palabras, hay que revisar si realmente las posturas jurisprudenciales, los precedentes en torno a los derechos sociales o a las garantías, ¿sí?, fundamentalmente, ¿sí?, a los derechos del colectivo, a los derechos individuales, son las que merece el bien común. Y si no son las que merece el bien común, dice nuestro autor, hay que entrar a revisarlas, hay que cambiarlas. Dice, en torno a las libertades ciudadanas, comillas, las concepciones libertarias de los derechos tendrán que desaparecer, si con ello se impide, frustra o limita el bien común. Y eso hace parte de toda su posición política. Hay una interesante entrevista que le dio al diario La Nación de Argentina, si no estoy mal, acá lo alcanzo a citar en el trabajo, búsquenlo, el 17 de enero de este año, donde hace un resumen de su posición política e ideológica. Y todo esto, por ejemplo, esta posición en relación con las conquistas sociales o los avances de la jurisprudencia norteamericana, él la funda en que ha sido una jurisprudencia profundamente influenciada por sectores de izquierda, donde ha dejado en rezago a la derecha, y lo dice así de frente, a no ser que los que hayan traducido la entrevista la hayan traducido, pero léanla, ahí está. Vienen dos versiones, como es tan larga, la montaron en dos entregas en el diario La Nación, muy importante, muy bonita, donde resume esto. Entonces, este derecho administrativo propuesto, que está en boga, que está creciendo, que ya tiene voceros, inclusive actuaciones de algunos mandatarios de los estados que están entendiendo que ellos tienen poderes omnímodos para decir que es el bien común. Hace parte ya de un discurso político militante en los países. Es muy acogedora. Ahí les dejo esa, pero entonces pasemos a la segunda. Y muy rápidamente, viene la segunda teoría que quiero mostrarles, que también es parte de la discusión actual, de lo que está sucediendo y de las posibles transformaciones que se nos vengan, o retrocesos, que es esta teoría de Bogdandy, del Max Planck, porque es con todo su cuerpo de profesores que la ha venido exponiendo desde hace algunos años. Ya lleva los primeros trabajos que hice seguimiento, vienen más o menos del año 2010, 2009, por allá aparecen, que le dan además un nombre muy particular, el de Jus Comune, Jus Constitucionales Comunes latinoamericano. Y es una visión, yo lo digo, el escenario es América Latina, países miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero es una propuesta que viene desde fuera, viene de Europa. Entonces eso lo hace muy particular. Entonces ellos hablan permanentemente del derecho constitucional, pero yo no puedo entender esa propuesta si no es derecho administrativo, porque está exigiendo
actuaciones, materializaciones, concreción directa de los componentes sociales constitucionales, de la cláusula del Estado Constitucional de Derecho. Es una lectura totalmente contraria a la de nuestro amigo Adrián Vermemul, ¿sí? Ideológicamente se ubica en un contexto diferente, llamémoslo para no ser tan posiblemente socialdemócrata llamémoslo la teorías democráticas, no autoritarias. Tampoco para casarme aquí políticamente con nadie. Sí, pero que este es el contexto de él. Dice el derecho administrativo de los países latinoamericanos, en especial el desarrollado por aquellos estados que hacen parte del sistema interamericano de derechos humanos, se ha visto acrecentado y nutrido en las últimas décadas desde una perspectiva sustancial y dogmática por los postulados de la llamada Escuela de Jus Constitucionales Comunes Latinoamericanos, desarrollada en Alemania por el profesor Armin von Bombandi del Instituto Max Planck de Derecho Público. El teórico, ¿sí? O la teoría, perdón, se funda a partir, póngale aquí, esto es tomado de sus textos, no es trabajo del autor, yo estoy describiendo lo que ellos están diciendo. Dice, surge a partir de profundas consideraciones sociológicas, políticas y humanas, claro, porque su punto de partida es, entre otras cosas, la dignidad del hombre latinoamericano, o del ser humano en América Latina, para no entrar en conflictos de género, del ser humano, ¿sí? En torno a la realidad de América Latina. Ellos dicen, nosotros estamos estudiando América Latina. Y propone soluciones para la región fundadas en la concreción material de un constitucionalismo dialógico y transformador enfocado, comillas, en el fortalecimiento concertado de la democracia. Es todo un discurso de democracia, de cláusula constitucional, de Estado social, ¿sí? De Estado de Derecho y de derechos humanos, porque además reivindica como elemento sustancial fundamental para todas estas conquistas del derecho administrativo los trabajos de los contenidos de los tratados sobre derechos humanos y los trabajos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus precedentes en torno a los alcances de la Convención Americana, principalmente en los desarrollos que se han tenido en relación con los derechos sociales. Es una línea muy importante de la Corte que ha venido siendo consolidada y que la Corte entiende que es parte integrante de los derechos humanos. Claro que la Corte ahí le aplica una dosimetría y dice, bueno, esto pues no hay que mirar la realidad económica de cada país, yo no puedo exigir, no le puedo hacer la intensidad en la exigencia en América Latina de los derechos sociales a Haití, lo mismo que puede ser a Colombia o a Brasil, ¿no? Hay que medir el país, entonces ahí hay una especie de métrica, pero dice, esas ya son conquistas, ya eso hay que llevarlo a la vida práctica, porque hay mucha corrupción, hay corrupción política, los actores políticos han abandonado a la población de América Latina, lo dice el profesor Bombandi, ¿no? Lo dicen sus trabajos, y eso tan solo puede tener un remedio, una solución a partir de la aplicación de la concreción material de los postulados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, si tratamos de resumir el derecho administrativo que ellos proponen, que se sustrae de esa teoría, diríamos lo siguiente: esta visión integradora y monista del derecho en la perspectiva finalística propuesta por el profesor Armin von Bombandi resulta determinante en la búsqueda incansable de la sustantividad de la disciplina. Claro, porque nos está dando un elemento para identificar el derecho administrativo, así como también lo daba Vermeulen, ¿no? En la fuerza, en el poder. Aquí dicen, no, aquí es en el cumplimiento y satisfacción de los remedios a la pobreza. Incansable de la disciplina en cuanto a que, con fundamento una lectura integral y social de la Constitución, vincula la acción de la administración a la efectividad material de los predicados del Estado social y democrático de derecho en función de la dignidad humana, en diálogo permanente y efectivo, de ahí porque es dialógico, ¿sí?, con el derecho convencional. Esto es con el derecho común construido por todos los países miembros del sistema interamericano. Entonces ahí comienza a reivindicar, ¿no?, ese lenguaje común, ese derecho común. Por eso es latinoamericano, por eso dice que ya hay un derecho para enfrentar esa realidad social, que están todos los elementos dados y que eso ya compromete a los gobernantes de los países, o sea, a los poderes administrativos de los países. Por eso estamos hablando
de que tiene esta incidencia. Y ahí comienza a hablarnos también del control de convencionalidad, de los aportes del control de convencionalidad, de la forma como debe actuarse de manera convencional para poder tomar decisiones administrativas, fundamentalmente, invocando el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Fíjense cómo estamos entonces frente a dos posiciones en torno al derecho administrativo que tienen por sede, por laboratorio, si es que ustedes lo quieren ver así, a Latinoamérica, a los países americanos. Bueno, quitar Latinoamérica, que no quede, a los países americanos. Básicamente lo que nos une ahí es que seamos partes, miembros del sistema interamericano de derechos humanos, lo cual comprende países que no son latinoamericanos, y por ahí en sus trabajos hace esa explicación, en torno a un problema que es el problema social y lleva al cumplimiento. Claro, esta teoría, si ustedes la quieren, puede estar también sumida en todos los trabajos de la visión finalística constitucional, que también es una lectura del derecho administrativo que postula más o menos lo mismo. Lo que pasa es que ellos se especializan en destacar que es a partir de las construcciones dadas por la Corte Interamericana, de los preceptos de la Corte Interamericana. Son dos trabajos muy interesantes, digamos, que nos involucran en un contenido material y sustancial del derecho administrativo, que nos ponen a pensar diferente a lo que ha sido la historia tradicional de la disciplina, que nos guste o no nos guste, pues están en el escenario de la discusión académica. Que seamos partidarios o no, que en mi opinión, al igual que todas las demás teorías, como lo decía el profesor Riveró en alguno de sus artículos cuando trataba de identificar si había realmente un concepto de derecho administrativo, pues yo a todos esos conceptos siempre los veo deficientes, algo les falta, alguna pata les sobra, y nos ponen a pensar de todas maneras en que lo que estamos es frente a unos grandes dilemas, a unos grandes retos, y que esa es nuestra disciplina. Y por eso se justifica, doctor Jaime, el próximo Congreso de Derecho Administrativo. Bravo. Muchas gracias.